Buenas noches a todos. Espero que sea una muy buena oportunidad como para encontrarnos y compartir un poco más de conocimiento, esta vez sobre lo que implica el marketing de servicios, lo que implica no solo dar un servicio, sino vender un servicio. Vamos a tratar de indagar en todas las cuestiones que tienen que ver con la tipología de diferenciación de un servicio respecto de un producto y cómo hacer para comunicarlo, para venderlo, para que el consumidor entienda cuando está comprando qué es lo que compra, porque justamente esa es la parte compleja, que el consumidor entienda lo que está comprando y que nosotros, por otra parte, podamos comunicarlo de forma certera para que nuestro servicio sea demandado cada vez más o cada vez mejor. Más no siempre es mejor. Cuando digo que sea demandado en forma mejor, quiere decir que sea mejor comprado, con más conocimiento e inclusive que nuestro servicio pueda de alguna forma, y en términos actuales, viralizar o ser, digamos, más, comprado en mejor forma. Bueno, voy haciendo algunos conceptos fundamentales del marketing de servicio y empezamos definiendo según la Real Academia Española qué es un servicio. Según la Real Academia Española, un servicio es una prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes materiales. Por tanto, desde este punto de vista y según el diccionario, un servicio es inmaterial. Vamos a seguir hablando de esto, pero es una primera aproximación. Satisface una necesidad y es inmaterial. Otra definición, y esta es más acercada a lo que a mí me gusta comunicar, por eso le puse Carbone Ilustrado. Es una definición propia, mía. Un servicio es una actividad que satisface una necesidad humana, punto. Pero actividad que satisface una necesidad, no producto bien que satisface una necesidad. A mí tengo una necesidad de arreglar el auto porque se me rompió. El por qué necesito el servicio es porque hubo algo que motivó esa demanda del servicio. Ahora, el servicio no deja de ser una actividad. Y vamos a ir un poquito más adentro de esto de lo cual estamos hablando. Fíjense lo siguiente. Un producto es un sustantivo. Esto ya yendo un poquito más a la escuela primaria, ¿qué significaba un sustantivo? Un sustantivo era una cosa, un sustantivo era algo a lo que uno le daba entidad física, como por ejemplo, no sé, un mate, llegado el caso, o mismo una computadora o un teléfono celular. Estos son sustantivos. Inclusive la persona, un humano es un sustantivo. El sustantivo como una entidad física real y actual. En cambio, un servicio está más aparejado con la idea del verbo, no con la idea del sustantivo. El sustantivo es una entidad física, puede ser una entidad lógica, pero actual, real, en tanto el verbo es una acción. Un servicio esencialmente es una acción humana aplicada. Por eso yo le digo al servicio verbo y no sustantivo. La diferencia es muy importante, muy importante. Un sustantivo es una cosa y un verbo es una acción. La acción depende de quién accione y ahí está parte de la definición del servicio y parte del componente principal del servicio, que es el accionador, o sea, el prestador. Fíjense lo siguiente. Y acá tenemos una muy linda fotografía de una señorita que es un antes y un después. Esta señorita está en su esteticista, en su peluquería, por ejemplo. Entonces, decimos que, también dentro del Carbone Ilustrado, la definición de servicio es una promesa de cambio de estado. Y ahí ya vamos complicando un poquitito más esa definición. Esta chica entra como está, con el pelo lacio y negro, demaquillada, a cara lavada,
dentro de un servicio de un esteticista, y ese esteticista lo que hace es propiciar en esa persona un cambio de estado. Ese cambio de estado claramente es requerido por la persona. Entonces, en un momento estoy a cara lavada y con el pelo así, voy a una fiesta y me transformo, entre comillas, cambio mi estado a esta otra persona. Pero ¿qué pasa? No solo las personas son susceptibles de cambio de estado, sino que también las cosas son susceptibles de cambio de estado. Ahora, quien requiere el cambio de estado es una persona, y quien opera el cambio de estado también es una persona. Fíjense en lo siguiente. Esto también es un servicio, porque aquí también tenemos una promesa del cambio de estado. Viene una persona que me dice que va a limpiar mi piscina y la va a llevar de ese verde horrible a un azul transparente que es una invitación a nadar, y ahí tenemos un cambio de estado. No tenemos un cambio de estado en la persona, sino tenemos un cambio de estado requerido por una persona sobre determinada situación o determinado bien o determinada cosa. Como por ejemplo, en un caso tenemos una pileta y en otro caso tenemos un automóvil. Cuando un automóvil se rompe, el cambio de estado es llevarlo de vuelta a las condiciones naturales de funcionamiento, a las condiciones óptimas de funcionamiento. Ahí está el cambio de estado. Pero esto, si ustedes lo enfocan desde el punto de vista familiar, por ejemplo, este cambio de estado de una pileta tiene aparejado un sentimiento, tiene aparejado una emoción, tiene aparejado una sensación. Porque yo veo la pileta de esta forma y esta pileta no me da ganas de nada. No me da ganas de nadar, no me da ganas de divertirme, no me atrae, no atrae a mi familia, no atrae el sentido de familia disfrutando alrededor de una pileta en verano. Sin embargo, hacia la derecha sí está claro que eso es una llamada a la acción, una llamada a la diversión, una llamada a la plenitud de un fin de semana en familia, disfrutando alegremente. Esto que estoy diciendo no es arbitrario, no lo estoy diciendo porque sí. Simplemente lo que quiero que ustedes verifiquen es que, por ejemplo, en este cambio de estado hay asociado a ese cambio también un sentimiento o una sensación humana asociado al cambio. Y si voy un poquito para atrás, esta señorita, que también hace un cambio de estilo en su look, sobre seguro si va a ir a una fiesta, se va a sentir quizás mejor con su nuevo look que con el look anterior. ¿Y eso en qué la puede ayudar? Bueno, en principio simplemente puede sentirse mejor con su cambio estético, o puede sentir que es más adecuado para determinada situación ese cambio estético. Ahora, si la chica fue y requirió este cambio de estado, es porque ese cambio de estado le trae determinado tipo de sentimiento aparejado. ¿Correcto? Fíjense en las dos fotos cómo hay de un lado, del lado izquierdo, una actitud pasiva de la persona y del lado derecho una actitud totalmente activa, una actitud como de más apertura, de más fortaleza. Y esto no quiero vincularlo directamente simplemente con una cuestión estética. Quiero vincularlo con una cuestión que tiene que ver con un sentimiento de la chica antes y después, como de mi familia antes y después. Es muy importante, de momento cero, que nosotros vinculemos el servicio como promesa de cambio de estado sobre X situación o persona con un cambio de sentimiento, sensaciones o percepciones de esa persona o grupo de personas en determinada situación. Ahora bien, hay ciertas características diferenciales de los servicios contra productos que nos van a definir la forma en que nosotros debemos entender un servicio. Debemos comprenderlo para también saber cómo hacer para venderlos, cómo hacer para
estar satisfaciendo una necesidad humana con algo que no puede ser tocado, con algo que no tiene entidad física, que simplemente es una promesa de cambio de estado. Ahora bien, las 4 características que diferencian a un servicio de un producto son las siguientes y me gustaría que ustedes la tengan como mantra de fe. Un servicio es intangible, inseparable, heterogéneo y perecedero. Esas son las 4 características que van a definir no solo la comprensión de qué es un servicio, sino la comprensión de cómo se compra y por tanto cómo se vende. Tengan en cuenta que yo siempre trato primero a la compra y segundo a la venta, porque sin la oferta la demanda no tiene entidad propia. O sea, sin alguien que requiera lo que tenemos para ofrecer, ese ofrecimiento, esa oferta no tiene entidad. Nadie lo va a tomar. Ahora, vamos a ver qué significa intangible, inseparable, heterogéneo y perecedero. La intangibilidad. El servicio es verbo, no tiene entidad física posible. Por tanto, solo puede evidenciarse ese servicio, esa acción, a través de su resultado. Pileta sucia, pileta limpia. Auto roto, auto arreglado. Señorita a cara lavada y pelo lacio con señorita con make-up para fiesta. Por tanto, no puede ser guardado un servicio ni tampoco puede ser evaluado a priori, porque ustedes pueden imaginar cómo quedaría la pileta, pero no pueden ver la pileta limpia antes de que nuestro prestador opere sobre esa pileta y claramente la limpie, ¿ok? Denme un segundito que sigue entrando alguien, quiero ver quién está entrando. Me han pedido recién entrada, pero ahora no veo que lo estén pidiendo. Bueno, continúo. Ahora bien, esto en cuanto a la intangibilidad. El servicio es un intangible por ser un verbo. No tiene entidad física. Solamente tiene entidad virtual, lógica. Es una acción. Y una acción uno la ve en tanto y en cuanto se está desarrollando. No antes, no después. Un servicio, por ser intangible, no puede ser estoqueado. No puedo guardar paquetes de servicios en la alacena, como si guardo paquetes de yerba, de azúcar o de rollo de cocina. ¿Correcto? Eso habla de la intangibilidad. Y cuando se ofrece un servicio, la persona que toma un servicio no tiene por qué comprender que compra un intangible. No tiene por qué comprenderlo de esta forma, en tanto y en cuanto sí va a saber que lo que está comprando no puede tocarlo. Sí puede vivirlo, pero no tocarlo. Vivirlo cuando esté terminado el servicio. De ahí el parámetro temporal que ya veremos más adelante. El servicio es inseparable. ¿Inseparable de quién? Inseparable del prestador. Por ser una actividad netamente humana, el servicio y el prestador no pueden ser, bajo ningún concepto, separados. El prestador es el intérprete del servicio. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, como dice aquí una orquesta, cada músico es un prestador. Pero también podemos tomar... A ver si... Denme un segundito que me están pidiendo entrada. Tengo que ver quién me pide entrada porque no los estoy viendo. Bueno, sí, seguimos. Cuando uno viaja en un colectivo, el prestador de servicio es el colectivero. Cuando uno viaja en avión, el prestador de servicio es el piloto, el copiloto, capitán, el subcapitán, más toda la tripulación. Son los prestadores del servicio. Sin el piloto, el copiloto, el comandante de a bordo y toda la tripulación, yo no podría llegar del punto A al punto B, que el avión despegue y que el avión baje. O sea, el servicio podría limitarse a eso,
pero entendamos que sin esas personas que operen el servicio no puede ser prestado. Al igual que si yo me subo en la esquina de mi casa al colectivo y me bajo 3 barrios más allá, lo hago por obra y gracia de que hay un colectivero, un chofer, que dirige ese aparato y que es el que me presta el servicio propiamente dicho. Cuando uno va a ver una banda musical, el servicio de la presentación artística se da si y solo si la banda está en el escenario, dejando que yo admire su arte de alguna forma. Entonces, no podemos ver una banda sin la banda. No podemos tomar un avión sin el piloto. No podemos viajar en colectivo sin el colectivero. Por tanto, el servicio es inseparable del prestador. Heterogéneo. ¿Qué significa que un servicio es heterogéneo? Y esto es un tema muy ríspido y muy particular. Por ser un verbo, por ser una acción, una expresión de actividad humana, el servicio es preeminentemente variable. El servicio no es constante, es variable. ¿Por qué? Porque también es variable, y principalmente porque es variable, el ser humano. Yo puedo dar esta misma presentación 2 veces y seguro que las 2 veces la voy a dar distinta, por más que yo tenga esta presentación enfrente mío, la esté leyendo y sepa lo que voy a hacer. Pero variará el término, variará el tiempo, variarán las condiciones de los ejemplos, aunque el resultado pueda ser el mismo relativamente, nunca será totalmente el mismo. Por lo tanto, podemos decir que aunque provenga del mismo prestador, el servicio no es absolutamente repetible en cuanto a su resultado. Y acá la diferencia, ¿por qué? De que el producto en sí, cuando uno compra un producto, lo que está buscando es que sea homogéneo. Porque si yo voy a buscar, por ejemplo, 2 litros de agua mineral Villavicencio en botella de 2 litros, lo que espero es que siempre sea la misma botella, la misma cantidad de agua, la misma composición, microbiológica y química de ese agua, lo que le da, aunque digamos que el agua es insípida, las sales disueltas le dan determinado sabor a ese agua. Igual que cuando uno compra una gaseosa o una cerveza. Uno va a comprar la cerveza que le gusta porque siempre le gusta tomar esa cerveza. ¿Qué pasa? Si la cerveza cambia y en la botella de una Stella Artois le ponen una Corona, a mí que quería tomar una Stella Artois me va a molestar. Aunque yo no tome cerveza, imagino que a los que sí toman cerveza les va a molestar. Pero con la gaseosa pasa lo mismo. Si me dan en una botella de 2 litros y cuarto el contenido de 1 litro, eso no es homogeneidad. Por tanto, cuando nosotros vamos a comprar un producto, queremos homogeneidad. Cuando vamos a comprar un servicio, debemos entender que no vamos a obtener jamás homogeneidad, porque los servicios son heterogéneos. Voy a cortarme el pelo con el mismo peluquero todas las veces y no todas las veces me corta igual. Exactamente igual en el corte de pelo, exactamente igual en el tiempo, exactamente igual en las variables de prestación del servicio que hacen a la experiencia de acción humana. Porque un día hablo de una cosa, otro día hablo de otra, algún día tiene una máquina que no le funciona, tiene que cambiar de máquina, por tanto el pelo no me queda igual, o la pelusa me quedó y la otra vez no. Vaya uno a saber. La actividad humana siempre es eminentemente variable, eminentemente variable. Por tanto, el servicio es siempre heterogéneo, siempre heterogéneo. Y por último, decimos que es perecedero. ¿Y por qué? Porque el servicio posee una culminación temporal. O sea, no se extiende en forma indefinida en tiempo, sino que empieza y termina como toda actividad humana. Cuando parece que se extiende un servicio, como por ejemplo, a ver, si yo les digo o les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un servicio de financiamiento de salud, ergo prepaga, es un servicio en sí? Y yo les diría, sí, es un servicio, pero ese servicio se está extendiendo en tiempo, porque yo pago Swiss Medical hace muchísimos años. Sí, pero lo hago todos los meses.
Y el servicio de Swiss Medical es poner a disposición el prestador de salud, porque Swiss Medical como tal no me presta un servicio de salud, sino que pone a disposición a quien sí me esté prestando el servicio de salud, que es el médico. Y el servicio de salud del médico empieza cuando entro al consultorio y termina cuando salgo. Entonces, fíjense en la segunda frase, cuando parece que se extiende o no es servicio, se contrata por periodos que sí concluyen. Por ejemplo, el servicio de financiamiento de salud empieza el día 1 y termina el día 30 de cada mes. Y lo que yo pago son periodos de servicio de financiamiento de salud que no necesariamente tienen que ver con un servicio de salud propiamente dicho. Por ejemplo, el prestado por el médico, que es el prestador en última instancia. Estas son las cuatro características que diferencian a un producto de un servicio. Y repasamos. El servicio es, recuérdenlo como mantra, intangible, inseparable, heterogéneo y perecedero. No se toca, no se puede separar del prestador, es heterogéneo porque varía, es una actividad humana y por tanto es variable, y es perecedero porque tiene un límite temporal. Empiezo la acción y termino la acción. Ahora, vamos un poquito más adelante. Fíjense lo siguiente. Estos que nosotros creemos o tratamos normalmente como servicios, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque la provisión eléctrica no es un servicio. La provisión de agua corriente no es un servicio. La provisión de comunicación o telefonía celular o internet no es un servicio, ni tampoco lo es el gas. Los servicios reales son la distribución de esos bienes, porque la electricidad es un bien, el agua es un bien y el gas es un bien. Y quien diga que, yo siempre repito lo mismo, la electricidad es intangible, que pruebe metiendo los dedos en el enchufe y después me cuenta qué tan intangible es la electricidad, o que meta dentro de la cabeza, dentro de una palangana o un balde lleno de agua y que me diga qué tan intangible es el agua. Tanto la electricidad como el agua corriente no son servicios, son bienes a los cuales se le asocia un servicio de distribución. Lo que uno paga en su factura es, en parte, un bien tabulado en cantidades. Consumí tantos hectolitros de agua o tantos litros de agua o tanto kilowatt de energía, y la distribución me sale tanto. Entonces, lo que me están cobrando es el bien cuantificado y el servicio de distribución. Pero los servicios públicos, como los conocemos, no son servicios, son distribución de bienes. Ahora, esto es muy interesante. Existen ciertos inconvenientes en la operación de los servicios que deben ser lo más entendido y digerido por nosotros posible, como para saber hacer llegar la idea de la prestación a quien demande el servicio compatible con lo que nosotros tenemos para ofrecer. Y fíjense, está tabulado de esta forma. Son 6 tips de estas dificultades al momento de comprender tanto lo que uno brinda como lo que puede obtener por parte del cliente. En principio, la calidad del servicio solo se puede evaluar luego de brindado y no antes. ¿Por qué? Porque es una actividad humana. Entonces, hasta que no terminé de cortarme el pelo, no sé cómo me va a quedar. Entiendo que hay una promesa por detrás de que el pelo me va a quedar bien, como siempre, entre comillas. Pero esa promesa puede ser cumplida o puede no ser cumplida. Un día me cortaste el pelo bien y otro día me cortaste el pelo mal. ¿Y cuándo lo vi? Cuando terminaste. Entonces, la calidad del servicio se nota o se evidencia ex post, no a priori. ¿Correcto? Segundo, la comunicación de especificaciones de servicio es compleja. ¿Por qué? Porque uno no está tratando de explicar cuántos metros tiene un rollo de papel higiénico, sino que está tratando de explicarle de qué forma va a ser llevada a cabo la actividad humana que va a permitir el cambio de estado buscado por esa persona. Por tanto,
La forma en que nosotros expliquemos las especificaciones del servicio va a hacer que quien entienda pueda decodificar mejor la promesa de cambio de estado. Tercero, no es sencillo establecer cuantías o unidad de medida en la prestación para llegar al precio. Pero cuidado, no es sencillo establecer unidad de medida, pero es indispensable. ¿Por qué? Porque la gente, nuestro consumidor, quien demanda, debe entender qué está pagando. Y debemos llevar ese qué está pagando a algo que sea comprensible y cuantificable, por tanto, que tenga una unidad de medida. Si yo estoy contratando a una persona, a un albañil, para que haga un arreglo en mi casa, ese albañil seguro que me va a cotizar en horas o en metros cuadrados, dependiendo del trabajo que tenga para hacer. Entonces yo voy a estar mucho más cerca de comprender no solo la cuantía, sino también el valor asociado a esa cuantía, y me refiero a valor económico, ¿sí? No a valor en cuanto a satisfacción que voy a obtener. La satisfacción está del lado de la calidad, y la calidad, si nosotros queremos averiguarla a priori y no ex post, tendremos que tener otro tipo de mecanismos, como por ejemplo la comunicación del boca en boca de alguien que haya tomado el servicio anteriormente, o inclusive que nosotros lo hayamos tomado y podamos, por tanto, evaluarlo. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: si hacemos eso, estamos evaluando el servicio anterior, no el servicio posterior. El servicio posterior solo se puede evaluar una vez que sea prestado, ¿sí? La historia hace al historial y a la trayectoria del prestador, no hacia el futuro, sino al pasado. Lo que pasa es que ese pasado, metido dentro de una trayectoria, es una sumatoria de promesas cumplidas que le dan al prestador un halo de verdad, confianza, lo que se entiende como confianza, confiabilidad. Ese prestador puede repetir el éxito anterior. Eso es lo que nosotros estamos comprando cuando, por ejemplo, pedimos referencias de un servicio determinado. Cuarto, esto es lo que hablábamos recién, el servicio requiere de construcción de confianza para hacer sustentable la demanda. Esa construcción de confianza es construcción de marca personal del prestador. La construcción de confianza, la construcción de trayectoria, implica el cumplimiento sistemático y anterior de promesas que se contrayeron con personas a las cuales se le brindó el servicio anteriormente. Si yo soy un prestador que cumplo mis promesas, eso hace a mi trayectoria y construye mi marca personal. Eso hace que en el momento de demandar mi servicio, mi promesa, el cliente crea más en mi promesa que en la de otro prestador. 5. Bueno, acá perdón que repetí, la complejidad de comunicación de especificaciones y la unidad de medida. Estos eran dos ítems que no iban en esta diapositiva. Ahora, vamos un poquito a ver tema de conclusiones, soluciones y consejos como para ir cerrando nuestra charla. En cuanto al detalle del servicio, y aquí hablamos puntualmente de la intangibilidad, voy a retomar lo que hablábamos al principio, tanto en el corte de pelo y el maquillaje de la chica para la fiesta, como de la pileta para el domingo de verano. La especificación debe centrarse primero en lo que el cliente recibirá y en cómo el servicio cambiará su estado. Quiero ser muy claro y muy incisivo con esto. La especificación de un servicio no es una lista de tareas. La especificación de un servicio debe centrarse en el cambio de estado, no en la lista de tareas que conllevarán a ese cambio de estado. Si yo le digo a la señorita como peluquero, voy a hacer tal cosa con tu pelo, vamos a ondularlo, vamos a iluminarlo, vamos a darle volumen, no estoy diciendo, bueno, ahora voy a tomar tal tijera, voy a cortar durante tantos minutos, la persona va a ponerte tal tintura. No, eso casi les diría que al cliente no le importa, el cliente está centrado en el sentimiento, el cliente está centrado en la sensación.
Cuando uno comunica un servicio, comunica un cambio de estado, y con ese cambio de estado también un sentimiento nuevo, no adicional, sino nuevo. Por tanto, cuando detallamos la especificación del servicio, cuando detallamos el servicio, tenemos que detallar menos acciones y más resultados esperables. Por tanto, no olvidar el detalle del tiempo asociado a la prestación. ¿Por qué? Te voy a dejar muy bien pintado tu living. El living en tu casa va a quedar muy bien pintado porque son tantos metros cuadrados, vamos a usar tal pintura. Perfecto, te va a quedar hermoso. Lo que buscamos es que quede hermoso, ¿sí? Ahora, ¿cuánto te va a llevar? ¿1 año y medio? ¿Me vas a pintar la Capilla Sixtina en el techo del living? ¿O simplemente vas a arreglar las paredes para ponerle la pintura satinada que yo ya elegí y que seguro que me va a combinar bárbaro con los muebles? ¿Qué es lo que vas a hacer? No olvidar el detalle del tiempo asociado a la prestación. Pero, muy importante, como veremos más adelante, recordar el sentimiento asociado al cambio de estado. Porque el sentimiento sí lo puede prever el consumidor. El consumidor no puede prever el resultado, puede prever el sentimiento asociado al resultado. Ese cambio de estado de la chica, esa nueva percepción sobre su persona, esa nueva visibilidad que va a lograr en una fiesta, o la alegría, o el goce que voy a conseguir con mi familia cuando use mi pileta limpia en este fin de semana. No en este fin de semana que viene, porque seguro vamos a tener mucho frío. En cuanto a la comunicación, esto es clave y tiene que ver con lo anterior. Una excelente forma de comunicación puede y debe, y esto lo sumo, apelar a los siguientes elementos. A. Sentimiento asociado al servicio o sus beneficiarios. Esto es el famoso cambio de estado. El cambio de estado que trae aparejado una nueva sensación que tenemos que tener muy en cuenta. B. Experiencia y casos de éxito en prestaciones anteriores. Eso hace a la construcción de la trayectoria y a la credibilidad de la promesa nueva que estoy presentando, quizás a un cliente que no conozco, pero que requiere de esas prestaciones anteriores, de esos casos de éxitos anteriores, para proyectar su cambio de estado y el sentimiento posible. Y tercero, no olvidar de vuelta asociar el detalle del tiempo, porque el tiempo es algo que le da parámetro de dónde agarrarse a un cliente para evaluar esto puede servirme o esto puede no servirme. En cuanto al precio, y mucho cuidado con el pricing del servicio. Es indispensable hacer un detalle de costos porque es muy fácil perder dinero en una prestación. Tengan en cuenta que una prestación no solo quizás se limita a digamos, actuar humanamente sobre una persona, como por ejemplo en un corte de pelo. Pero si voy a hacer corte de pelo, tintura, un brushing y un maquillaje, también debo tener en cuenta cuáles son los activos asociados a ese servicio. Por tanto, la actividad humana, el tiempo de trabajo del prestador debe estar perfectamente cuantificado, como también debe estar cuantificado todo aquello que se usó dentro de la prestación. Entonces, el servicio tiene un detalle de costos que debe ser muy cuidado. Y la mejor forma de cuidar el detalle de servicio es primero empezar a ponerle con una cuantía determinada un precio a el tiempo del prestador, o sea, su tiempo. Y por último, el precio final, como dijimos anteriores, se construye y comunica en función de una unidad de medida clara e inequívoca. Voy a tardar tanto tiempo en limpiar tu casa. Voy a tardar tanto tiempo en limpiar tu pileta. Y por tanto, más allá de todos los elementos que yo utilice para limpiar tu pileta, mis 4 horas de trabajo salen tanto dinero. Mis tantos metros cuadrados en los cuales yo voy a hacer tal trabajo, sale tanto dinero el metro cuadrado. Eso hace que el consumidor comprenda en forma tangible qué es aquello por lo que está pagando.
fundamentales, consejos fundamentales. Esto es para ir cerrando y para que nada se nos escape en cuanto a marketing de servicio. El mejor marketing de servicios es el servicio en sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo hago un servicio bien, estoy construyendo trayectoria, estoy construyendo confianza, estoy construyendo un historial de promesas cumplidas. Y a medida que ese historial de promesas cumplidas vaya siendo incrementado con más promesas cumplidas, eso me va a dar a mí la facilidad como para que la gente entienda cuál es el nivel de cumplimiento futuro esperable. Por tanto, el mejor marketing del servicio es el servicio mismo, el boca a boca, la trayectoria. No olviden que como actividad humana no podemos separar el servicio del prestador. Por tanto, si fui a ver una banda y me divertí una vez, 2 veces y 3 veces, voy a llamarte para que me acompañes para divertirnos juntos como lo he hecho antes. Por eso, la calidad esperada por mí en el próximo show es la diversión de los shows anteriores. Segundo, la mayor garantía de satisfacción es la trayectoria del prestador. De vuelta, la sumatoria de promesas cumplidas. Lo peor que puede hacer un prestador de servicio es no estar atento a la promesa. Por tanto, si el servicio no siempre es el mismo y el servicio es siempre variable, no hagamos tanto foco en la percepción del trayecto del servicio, sino del resultado del servicio. El resultado del servicio debe ser el recuerdo indeleble en la cabeza de quien lo demandó, de nuestro cliente. Porque el resultado del servicio no nos va a garantizar, pero nos va a predisponer o va a predisponer a nuestro cliente a volver a comprarnos para buscar el mismo sentimiento, la misma satisfacción, la misma alegría de esa pileta limpia o la misma visibilidad de mi figura y mi corte de pelo en una fiesta determinada. 3. La pyme de servicios debe basar su visibilidad en hacer y mostrar. Hacer y mostrar. Una pyme de servicios, una pequeña organización de servicios, tiene que tener como obligación, digamos, de alguna forma, en su trayectoria, mostrar el cumplimiento de promesas. No esperar a que alguien indague sobre un tercero para saber cuál es el cumplimiento. No, hago y muestro, hago y muestro. Hago las uñas, muestro el resultado. Te corto el pelo y te maquillo, muestro el resultado. ¿Dónde lo muestro? Hoy por hoy en redes sociales. Las redes sociales son la mejor forma de construir trayectoria. Antes uno buscaba un médico boca a boca, pues también ahora podemos buscar un médico boca a boca, pero quizás no un esteticista, sí un médico clínico. Pero con el esteticista, ¿qué es lo que uno quiere ver? ¿Cómo voy a quedar después de pasar por el consultorio? ¿Y dónde ve eso? Lo ve en las redes sociales. Si yo en las redes sociales muestro una familia feliz con una pileta limpia, va a haber más gente que quiera sentir lo mismo y por eso me van a llamar. Por eso, la pyme de servicios debe hacer y mostrar. Si no muestro, es lo mismo para un montón de gente que no haya hecho nada. Hasta aquí nuestra charla. Espero que les haya servido. Espero que puedan volver a verla. Va a estar colgada dentro de poco dentro de la web de la Fundación Ikibuntu, que es la fundación para la cual trabajo, y en mi YouTube particular de Profe Carbone. Así que espero que les haya servido y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto en otra presentación.